Muchas gracias. Bueno, pues primero que nada, gracias por la presentación, muy amable de su parte. Y de igual manera, pues me gustaría hacer esto un poco más interactivo. Si pudieran escribirme por el chat o inclusive abrirles el audio a los compañeros para saber, digo, adentrados al tema, quién se dedica a derechos humanos o derecho digital. Me pueden escribir por el chat o pueden abrir el audio sin ningún problema. ¿Nadie? ¿Son abogados? Bueno, vamos a dar inicio. A ver, permítanme, me están. Ok. Vamos a dar inicio. ¿Qué, qué tan importante es para ustedes, son estudiosos del derecho, abogados o en cualquier área, lo que sucede y cómo sucede dentro del Congreso de la Unión? Lo vamos a ver a continuación y vamos a abordar el ejemplo de lo que sucedió en el periodo extraordinario, que fue del 23 de junio al 1 de julio. En primer momento, pues vamos a ver qué es lo que se aprobó. Fueron amplias y bastantes reformas las que se llevaron a cabo, entre ellas las siguientes, pero nos vamos a abocar a 4 únicamente, que están interrelacionadas entre sí y que son las respectivas a la Guardia Nacional y la reestructuración y modificación de su organización, la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, así como el Sistema Nacional de Investigación e Inteligencia en materia de seguridad pública, y lo relativo con desaparición forzada de personas y la Ley de Población. Y asimismo vamos a terminar con lo que se le denominó la Ley Espía. Como pueden ver, hubo de todo en este periodo, pero esas 4 modificaciones fueron ampliamente debatidas, no tanto en el Congreso, sino también en la opinión pública. Y tenemos que ver si realmente lo aprobado nos tiene que preocupar o simple y sencillamente es una modificación que nos puede perjudicar. Vamos a ver, estas 4 leyes de las que estaba hablando es un bloque de estructura que el partido oficialista aprobó a través de la presidenta, que fueron enviadas a través de la presidenta Claudia Sheinbaum, y es un bloque de leyes que se relacionan entre sí. Y concluyéndolas, podríamos decir que son leyes que le van a permitir al Estado mexicano saber quiénes somos, cómo nos vemos, dónde estamos, qué servicios consumimos y cuál es nuestro patrimonio. De primer momento, se nos establece que es una ley a favor de realizar mecanismos de investigación para el tema de personas desaparecidas. Entonces, el primer tema que nos llama mucho la atención y que fue sonado, pues es el tema del CUR biométrico. ¿Alguien de ustedes ya está viendo en tramitarlo o alguien de ustedes ya se acercó a una institución a ver qué es lo que esto conlleva? Sí. Perdón, no entendí muy bien. No. De hecho, sí, aquí en Villahermosa, Tabasco, ya se ha implementado su tramitación, se puede decir de una forma masiva, a tal grado de que, pues, para ir a la Dirección General del Registro Civil del Estado, se llenan las fichas desde muy tempranas horas del día y se tienen que hacer filas prácticamente kilométricas como cuando uno va a hacer la declaración anual del SAT. ¿Qué implica? Pues implica en efecto de datos biométricos como la retina, huella dactilar, y nada más es lo que se puede decir que se pide hasta donde tengo entendido. Ok, muchas gracias por tu participación, Eric. Sí, efectivamente, la CUR biométrica viene a sustituir a la credencial de elector.
es obligatoria y va a constituir de nuestros datos biométricos, huellas, iris, firma, y se va a relacionar con otros datos que van a recabar las siguientes leyes que vamos a ver en un momento. Se estaba manejando que podría ser opcional y que podría ser solo para aquellas personas que estuvieran en caso de personas desaparecidas, y se podría activar este mecanismo. Pero después de bastante discusión en el Congreso, se llegó a determinar que no, que va a ser para toda la población, que va a ser un documento físico y digital que podría llegar a ser voluntario, pero evidentemente esta CUR nos va a servir para cualquier trámite que nosotros queramos hacer ante el gobierno. Nos van a pedir la CUR biométrica. Maestra, permiso para el uso de la voz. Adelante, dime. Pero este trámite y no nos vulnera, o más bien vulnera nuestro derecho a nuestra privacidad de datos, ¿no? Efectivamente, en eso vamos a entrar ahorita en materia y vamos a platicar qué es lo que hace el Congreso de la Unión, porque si bien es cierto, legisla, esa ley que crea el Congreso no debe de vulnerar derechos humanos. Adelante, David. Sí, gracias, maestra. Sí, de hecho, bueno, analizando lo que usted comentaba sobre lo que eran los derechos humanos y la constitucionalidad, lo que es esta CUR famosa biométrica, no solamente no está, para desproteger nuestros derechos, sino más bien está vulnerando toda nuestra seguridad y pues sabemos que lamentablemente en México no hay un mecanismo ni ya una institución que nos pueda garantizar la protección de los datos. Entonces, si ya de por sí la delincuencia organizada, ¿verdad? Sabemos cómo está afectando a nuestro país. Si cae esto en manos equivocadas, obviamente, pues vulnerará mucho nuestra protección de datos y toda nuestra información, ya que ahora hay mecanismos que actualmente para fraudes, a veces con el rostro o con la huella digital, se manejan los celulares o aplicaciones bancarias, puede afectarnos en todos estos campos. Supongo que ahorita en su exposición nos va a hablar un poquito más, pero era la aportación que quería dar, maestra. Gracias. Claro, David, vamos en ese camino. De primer momento, tenemos que entender que el Congreso o la política generalmente está diseñada para solucionar un problema que tenga la sociedad. Ajá, entonces, las leyes que de él emanen tienen que ir en ese camino, pero no siempre es así. El Congreso es, junto con la oposición y junto al el partido que esté gobernando, tiene que llegar a acuerdos para solucionar esa problemática. Aquí se nos está hablando de las miles y miles de personas que son desaparecidas y que evidentemente no hay una base de datos, no hay un registro que pueda ayudar al Ministerio Público, a las autoridades, a recabar mayor información de las personas que desaparecen. Hoy en día sales a la calle, sales a trabajar, tenías que llegar a tal hora, no llegas, y ya después de ahí nadie sabe más de ti. Ese es el sentido, el espíritu que puede llegar a tener esta ley. Pero por otro lado, evidentemente, por eso iniciaba esta plática preguntándoles quién se dedicaba al derecho digital. A ver, ¿cuántas veces no hemos amanecido con la noticia de que hackearon sistemas de datos internacionalmente? O sea, ya no vamos a hablar de un gobierno en particular, sino internacionalmente agencias de aplicaciones, inclusive a la propia Sedena, no sé si ustedes lo recuerdan, fue hackeada. Evidentemente, estas 4 leyes de las que vamos a hablar se interrelacionan porque todas van a manejar datos. Y lo peor de todo es que son datos completos, porque inclusive no sé si les ha pasado que cuando van al banco, pues ustedes ponen la huella y no les reconoce su huella. Bueno, está comprobado que la huella no es un mecanismo suficiente para poder identificar a la persona. Entonces, van a meter
huella, firma, iris, van a tomar fotografías de nuestro cuerpo, geocalización. Entonces van a tener una información completa y aparte en una misma base de datos. No es lo mismo. Mucha gente me va a decir, oiga, pero es que ya las aplicaciones ya tienen nuestros datos, el banco, todo. Sí, claro, pero son datos que están dispersos. Es decir, mis datos bancarios, ¿quién los tiene? El banco, ¿no? Mis datos sensibles, a lo mejor de Iris, esto, los tiene Meta, ¿no? Pero son instituciones que han trabajado en sistemas operativos para cifrar, para manejar el cifrado de extremo a extremo, para que esa información no sea ni vulnerada, ni hackeada, ni que llegue a manos de personas que no tiene que llegar. Entonces, en este supuesto, sí debemos de estar atentos, estamos, lamentablemente que lo diga de esta manera, pero pues estamos en México y este gobierno y el anterior se ha caracterizado por mermar los mecanismos que han resguardado información pública. Hemos tenido ciertas reformas que han eliminado organismos autónomos, como el INAI, que en este caso podría hacer un papel fundamental. Se han concentrado funciones en la Secretaría de Gobernación que evidentemente a los mexicanos nos ponen en alerta. Dicen todos, no, pero es que ya todo el mundo tiene nuestros datos. Sí, pero son datos que están sesgados, que no están, todos mis datos no los tiene una institución, pero ahora todos nuestros datos los va a tener la CURP biométrica y es obligatoria porque para que nosotros podamos solicitar un vuelo, un servicio, lo que ustedes quieran, ya está detallado en estas leyes para que nosotros tengamos obligatoriamente que contar con esta CURP biométrica. Adelante, Margarita. Gracias. En base a sus comentarios, licenciada, pues prácticamente nos están vulnerando todos nuestros derechos. Como usted bien lo menciona, son datos diversos, pero ya en el metaverso van a tratar de conjuncionar todos nuestros datos de manera que seamos seguibles y no tengamos la individualización ni la privacidad requerida como derecho humano. Entonces, en vez de fomentar el respeto a nuestras garantías, están vulnerando las mismas. Claro, Margarita, porque siempre, y eso lo vamos a ver más adelante, siempre debe de haber un mecanismo que a nosotros nos proteja ante cualquier ley. Vamos a dar paso a la siguiente diapositiva. Disculpe, Y profe. dígame. ¿Y si aplica el amparo indirecto? ¿O en qué afecta el que yo me ampare? Sí, mira, qué buenos alumnos, ¿eh? Se están adelantando a la clase. En este caso, no sé si ustedes recuerdan que ha habido una serie de reformas en cuestión de amparo. Y Sí. dime. ¿Quién iba a hablar? No, que sí, de que el amparo prácticamente, vamos, se menciona, pero se pregunta uno si aún todavía es verdaderamente un mecanismo de defensa constitucional para garantizar nuestros derechos humanos, pero bueno, eso ya es otra cuestión de que ya no sabemos exactamente. Ahorita con los cambios que se está haciendo, que se hizo en la reforma, la ley de amparo y la reforma al Poder Judicial, pues bueno, ya es un poco que creo que con el paso del tiempo, en el caminar, pues es que vamos a irnos dando cuenta de cómo quedó el bagaje legal y constitucional del sistema jurídico mexicano. Lo que pasa en mi forma de pensar es que precisamente debido a las reformas que se han estado dando y suscitando en la ley de amparo, aquí prácticamente las reformas están previendo esas leyes que se autorizan para evitar que nos protejamos.
en cuestión del amparo, el Ejecutivo le cuestiona o le impide el paso al federal con la misma visión de dichas reformas. Sin embargo, aquí estaríamos viendo la inconstitucionalidad de la norma en base precisamente a una inconvencionalidad de la misma. Es cuanto. Claro. Vámonos de una vez al por qué deberíamos preocuparnos en esta diapositiva. En un sistema democrático, en una historia constitucional como la de México, debemos buscar que la regulación del uso del poder esté debidamente legislada y debidamente respetada. Y así, de esa misma manera, la defensa que pueda tener el ciudadano. ¿Cuáles son los mecanismos de defensa para garantizar los derechos humanos en México dentro de un régimen democrático? Como ustedes bien lo mencionan, el juicio de amparo, la controversia constitucional, la acción de inconstitucionalidad, el juicio político y la protección de los derechos político-electorales. Todos esos son mecanismos para que el ciudadano pueda defenderse ante el poder público, de cualquier acto o hecho que vulnere, menoscabe o viole nuestros derechos humanos, el derecho fundamental. Versus, ¿qué es lo que está pasando en el poder público? Actualmente. Y aquí vamos a abundar. Yo no me considero partidista, no estoy del lado del gobierno actual, no estoy del lado de la oposición, somos abogados estudiosos del derecho y a mí lo que me rige y lo que me gusta es estudiar la ley ya existente y estudiar todo este tipo de modificaciones. Si bien es cierto lo que les decía, tenemos dos reformas en materia de amparo. La primera es aquella que limita las suspensiones provisionales con efectos generales, ¿no? Y la segunda es la impugnación, la improcedencia del juicio de amparo contra reformas a la Constitución. Últimamente hemos tenido tanto conflicto social, político, por este tipo de régimen que está implementando el gobierno actual. Sin embargo, como estudiosos del derecho podemos ver que si yo como ciudadano ya no me puedo amparar ante una reforma a la Constitución, ¿en qué tipo de sistema comienzo a ubicarme? El amparo mexicano tiene una historia trascendental para otros países. Ha sido una aportación grande y se ha demostrado en su diferente federación del amparo, porque sirve para muchas cosas. No, ahí no, allá afuera. Se ha demostrado la efectividad del juicio de amparo. Y en este gobierno, a través de distintas modificaciones, es lo primero que no quiero decir que se atacó, pero sí es lo primero que al ciudadano están tocándole, ¿no? En este supuesto, me preguntaban, ¿me puedo amparar? He estado viendo y escuchando que ya mucha gente se quiere amparar contra la CURP biométrica. El tema no es si procede o no, porque debería de, ¿no? Conforme a nuestro derecho mexicano, pero el tema es si se va a aplicar, porque en primer lugar, ya hemos visto suspensiones, ya hemos visto sentencias que no han sido acatadas por el Estado mexicano en cuanto a estos temas. Vimos la revolución estructural que se hizo en contra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, derivada de la suspensión que un juez hizo en su momento con la reforma eléctrica. ¿Lo recuerdan? Que de ahí se empezó a hablar políticamente sobre las reformas a la ley de amparo, justamente para que no tuviera, la suspensión no fuera general. Entonces, por eso es que es el tema un poco llamativo,
¿Por qué debería de preocuparme? Porque no solamente es que se estén modificando leyes, no, es que se está haciendo una estructura que está dañando los mecanismos de defensa que tiene el ciudadano para todas las reformas que quiere implementar, no solo este gobierno, sino el que venga también. Porque, a ver, una cosa es que este gobierno esté tratando de implementar un nuevo régimen político, ¿no? Donde esté haciendo eliminación de huellas de otros gobiernos, ¿no? Como decíamos, organismos autónomos, comisiones. Pero otra cosa es que se abuse de este mismo régimen, ya sea este gobierno u otro que venga, si la ley se queda conforme está ahorita. Si este juicio de amparo sigue sufriendo modificaciones y si el gobierno sigue lanzando este tipo de leyes, que si bien es cierto en México el derecho digital sí está explorado, hay expertos en el área, pero no está invirtiendo en sistemas que puedan proteger nuestra información en manos de el Estado mexicano. Entonces, ¿a qué tipo de sistema constitucional aspiramos? Y eso no tiene nada que ver que seas de Morena, que seas del PRI, que seas del PAN, no tiene nada que ver con que tú te encuadres con una corriente política, no tiene nada que ver. Es tú como ciudadano, ¿qué es lo que quieres o qué es lo que te gustaría tener como medio de defensa el día que te suceda algo? El día que un particular o el día que un servidor público atente contra tus derechos humanos. Entonces, en este caso, debemos de ser muy observadores cuando se tocan los medios de defensa del ciudadano. Ahora, vamos a hablar un poco de lo que decían al inicio. No es lo mismo, y aquí puse una imagen de la Corte, si bien ya sabemos, ya cambió su función, su estructura y cómo va a funcionar ahora las nuevas figuras. Bueno, no es lo mismo frenar un proyecto político que garantizar los derechos humanos o garantizar al ciudadano un acceso a la justicia. Ustedes han escuchado que hay diputados, que hay senadores que se suben a la tribuna a decir que la oposición o que ciertas personalidades quieren truncar la transformación de este gobierno. ¿Ustedes qué, cuando escuchan eso, bueno, si no han escuchado, qué les da a entender? ¿O ustedes qué piensan cuando dicen que quieren destruir un proyecto político? Demagogia, falacia, paranoia política, pero también, bueno, una repetición de las fórmulas de gobiernos, que comienzan o que surgen de un proceso democrático, pero que pues, vamos, por decirlo así, satanizaban o sí, o vilipendiaban el régimen anterior o el sistema democrático anterior a favor de irse construyendo una nueva narrativa y pues que se plante en la idiosincrasia de una nación para pues poder lograr sus fines y de ahí pues, vamos, destruir todo lo que se había construido en los últimos 30 años. Claro, gracias, Eric. Ciertamente esto es dicho con objetividad, sin caer en fanatismos políticos ni mucho menos. Pero un proyecto político, sea cual sea, provenga de la oposición o provenga del partido oficialista, no debe ni suprimir, ni disminuir, ni mermar los derechos humanos de las personas. Al contrario, ¿qué es lo que busca el Congreso de la Unión? La misma Jucopo para establecer los proyectos que se van a votar. ¿Qué es lo que se busca? Llegar a un acuerdo. Pero el llegar a un acuerdo es ceder ciertas prerrogativas, cierta normatividad por aquella que le beneficie en su totalidad
al ciudadano. No puedes caer en un acuerdo, no puedes dejarte llevar por algo que realmente no tenga un sustento de progresividad en materia de derechos humanos. Y eso es lo que vemos muchas veces en el Congreso. ¿A base de qué está sujeta esa negociación? De intereses personales, de apóyame en esto, porque pues si no voy a iniciar una investigación en tu contra, de personalidades, sí, reprimidas por la intervención que tienen en el debate político. Bueno, ahora, en una división de poderes, en un ejercicio sano y limpio del supremo poder de la federación, nos habla de separación de poderes, ¿no? Entonces, necesitamos tener una Suprema Corte de Justicia de la Nación que analice la constitucionalidad de todas esas normas que emanen del Congreso y que pretendan tener vida para que no se incurra en actos, en violaciones a esos derechos. Ese es un principio constitucional que tampoco debe de ser atacado porque no se puede concentrar todo el poder en una sola persona. Si de por sí el Congreso es demasiado criticado por las iniciativas tan relevantes que manda el Poder Ejecutivo, imagínense ahora, ¿no? Este supuesto en el que ya estamos, porque ya hay una nueva conformación e integración de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, inclusive de cómo son llegados a estos puestos, pues imagínense, estaríamos hablando de una cercanía a una concentración de poder a un mismo gobierno, a una misma persona, por así decirlo. Y pues evidentemente como ciudadanos debemos de poner atención a eso. Y nosotros estamos peleando en que si los ministros tienen que ser elegidos por voto popular o no. Y de ahí no pasamos, pero en realidad va más allá de eso. Tiene un origen y ese origen podría constituirse en la concentración de poder. Ahora, vamos a lo que estábamos de la ley espía, a la que se le denominó ley espía por parte de la oposición, por parte de especialistas, por parte de estudiosos, y no es nada más y nada menos que la expedición en materia de telecomunicaciones y radiofusión que faculta a la Secretaría de Seguridad a solicitar a personas o a empresas o a cualquier institución todo tipo de datos para ella en concordancia con la Guardia Nacional, con la ley de población, que es el CURP biométrico, con esta ley de telecomunicaciones, a integrar un programa de datos, una plataforma de datos únicos en su poder. ¿Para qué? Para perseguir el delito, para ayudar al Ministerio Público a integrar carpetas de investigación.